Bien, ante todo espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar acerca del algoritmo de Karatsuba, tanto en pseudocódigo como el lenguaje de MATLAB. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es entender cómo resolver el ejercicio de manera manual para posteriormente desarrollar el pseudocódigo y por último la comprobación en un lenguaje de programación, que en este caso pido MATLAB. Bien, acá tenemos el pseudocódigo, lo vamos a ver cómo se va desarrollando en el Excel a medida que lo vamos leyendo. El algoritmo de Karatsuba lo que consiste es en descomponer un número, dos números que se van a multiplicar, dos números grandes que van a multiplicarse entre sí, y descomponerlos para hacer operaciones un poco más sencillas y lograr el mismo resultado. Acá tenemos, por ejemplo, el resultado final tras utilizar el algoritmo y es decir la comprobación aquí de multiplicar simplemente el número X y el número Y que están aquí en las celdas A2 y A3 respectivamente. Y bien, lo que nos dice primero el pseudocódigo es que vamos a leer X, Y y un número N y un número M. El número N va a corresponder a la base del número que vamos a elevar a una potencia M para descomponer. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el número N igual a 10 y el número M igual a 3, vamos a descomponer entre 1000. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Nos dice que para obtener el X1, según el algoritmo, el X1 que viene a estar en la celda B2, se tiene que obtener el entero de la división de A2, que viene a ser X, entre B5 elevado a B6, es decir, entre B a la M, N a la M. Entonces esto nos tendrá 4, y como se puede apreciar aquí a simple vista, X2 corresponde simplemente a la resta de X menos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, la potencia de B2 que viene a ser 4, es decir, del X1, como lo vemos aquí en el pseudocódigo, X1 elevado a la por N elevado a la M. Entonces de la misma manera vamos a obtener el Y1 y el Y2, tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo. El entero de Y que se divide entre N a la M, y Y2 es igual a Y menos Y1 multiplicado por N a la M. Es decir, con esto ya hemos descompuesto tanto a X como a Y. Entonces, una vez que ya lo tenemos descompuesto, recordamos nada más que este es X1, el de la celda B2, este es Y1, el de la celda B3, y este es X2, el de la celda C2, y Y2, el de la celda C3. Entonces lo que sigue es, tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo, obtener Z2. Z2 simplemente es multiplicar X1 por Y1, es decir, 4 por 4, por eso que lo tenemos como 16. Z0 es igual a multiplicar X2 por Y2, es la otra parte de la descomposición de los números, que viene a ser 521 por 512, y ahí tenemos este resultado. Y el Z1 es igual a la suma de X1 más X2 multiplicado por la suma de Y1 más Y2 menos Z2 y Z0, y ya lo tenemos también sacado. Entonces por eso es que nos sale 4132. Entonces, una vez que tenemos todos estos tres, lo único que va a hacer el algoritmo es multiplicar, tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo, Z2 multiplicado por N elevado a la 2 por M más Z1 multiplicado por N elevado a la M más Z0, y esto, como verán, nos da este resultado. De la misma forma nos podemos dar cuenta que la comprobación es igual al resultado del final del pseudocódigo. Esto lo podemos notar mucho mejor cuando utilizamos números cada vez más grandes. Por ejemplo, como se darán cuenta, aquí sigue descomponiendo en 1000, solamente que obviamente al tener este número con más dígitos, el X1 termina a ser muchísimo mayor que el Y1. Sin embargo, podemos acortarlo un poco más. Por ejemplo, si le ponemos 5 en el exponente, y como se darán cuenta, el algoritmo sigue funcionando, inclusive si utilizamos otro número base, como por ejemplo un 14 o un 11. Entonces ahí pueden notar la efectividad del algoritmo. Y bien, ahora vamos a ver la comprobación del lenguaje de MATLAB.
Lo primero que vamos a hacer es colocar esta función clear y clc para borrar los datos almacenados como variables y para borrar también las operaciones que tengamos en el command window. Bien, luego especificamos simplemente previo este símbolo de porcentaje para que se muestre como un mensaje dentro del código nada más de qué se trata nuestro algoritmo, en este caso el algoritmo de Karatsuba. Luego ingresamos obviamente las variables de entrada, todas precedidas por input, y entre paréntesis a qué dato de entrada corresponde. En este caso ingresar un número a multiplicar, un segundo número a multiplicar, una base y un exponente. Luego con la función floor vamos a obtener el entero de la división entre x dividido entre n a la m, tal cual como lo tenemos en el pseudocódigo. De la misma forma aquí seguimos el paso de x2 es igual a x menos x1 multiplicado por n a la m, es decir, obtener la descomposición del número. De la misma forma, similar como ya habíamos visto en el pseudocódigo, procedemos a obtener los datos de la descomposición de y1 y y2. Luego vamos a obtener z2, que va a ser igual a x1 por y1, z0, que va a ser igual a x2 por y2, y z1, que va a ser igual a toda la operación que ya habíamos visto. Como resultado vamos a tener obviamente z2 multiplicado por n elevado a la 2 por m más z1 por n elevado a la m más z0. Y la comprobación de los dos números ingresados en su multiplicación para poder corroborar el algoritmo que funciona claramente. Bien, vamos a correr el ejercicio con este primer número, como lo tenemos en el ejemplo, una base 10 y un exponente 3, y corroboramos. El resultado claramente es idéntico. Luego vamos a correr el ejercicio con otras bases y otros números mucho más grandes. Y podemos notar exactamente lo mismo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil y que corroboren también el resto de algoritmos que tenemos en el canal que les pueda servir. Muchas gracias.